No sé yo ni funcionará esta gasolinera, ¿no? Putrecilla. Hello. Salam. Salam. Petrol. Petrol. ¿Sí? Ahí está la bomba. Que la bomba va con gasolina. Claro, que aquí tiene luz eléctrica. Aquí. La va a poner en marcha. Full. Pone la bomba en marcha. Y ahora entra la gasolina. Dios. Es gasolina. Hay que comprobar porque aquí te echan gasoil como te descuides. Le cuesta 75. Ya ves, la gasolinera como es. 21 litros. El contador solo pone los litros. 22 litros. ¿How much? La calculadora. $73, faltarían 0 por 22. ¿Ok? 1600. Omelette. ¿Omelette? ¿Omelette? ¿Yes? Identifico que no se ha enterado de nada. Salam. Salam. ¿Omelette? ¿Omelette? Espera, foto. Nada como las fotos. Eggs. ¿Eggs? ¿No? Ok. No hay huevos aquí. ¿No? Ok. No problem. Las motos las cubren de plástico. Where are you from? Spain. Spanish. Yes. Yes. Motorcycle. Motorcycle, yes. Voy a poner una pegatina ahí para que la ponga en la gasolinera. Please. Hey. Pega tú. Ahí. Bueno, muchachos, cuando vengáis a Afganistán, ahí hay una pegatina, le hacéis una foto y nos la mandáis. Ok. A ver, papel al suelo. Esto está a 172 kilómetros de Herat a Kandahar. Bye. Dios, meternos por estos sitios con el riesgo más de una mina de esta. Aquí por las pistas estas que están pisadas yo creo que no habrán, ¿no? Ah, no creo. Dios. ¡Uah! ¿Qué pasa? Pues que no viene al suelo de milagro, Dios. Aquí mismo, ¿no? ¡Wow! Se me ha ido la moto ahí, Dios. lo más grande. Dios. ¡Hello! No, hello, nada, chao. Cariño. Yo había dicho chao, él se iba. Y yo siempre lo mismo. Dios, me echas la culpa de todo, Dios, todo el día. Yo te dije, Hablando de mí, pero si yo te dije que... ¿verdad? Todo el día protestando de mí, de lo que hago, lo que no hago, coño. No sé, yo lo hago con... Yes. Dice que vamos a su casa. No, porque... Aquí no tiene que haber bombas, ¿eh? Porque este ha metido ahí. Mira cómo va la rueda, un poco rara. Hello. Salam. Cheers, eh?
España. España. Kandahar. 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 Buyur kirdi خدا سرک آگنه کندار. Okay. Okay. Bye bye. Yo no tenía que haber bombas. Ok, se mete. Yo creo que en su momento sí que sabían, pero la habrán quitado, la habrán explotado todas. Sí, hay zonas que están muy minadas y otras no. Porque este es de la zona y ya sabrá lo que hay aquí. Hombre. Vale, nos vamos. No lo podía poner, ¿no? Meter por ahí. Sí, meterse por pistas por aquí, mala cosa. Esto es una locura. Y aparte, si ya nos ven extraños a nosotros, imagínate cuando nos ven por una pista, dices, estos ¿Qué son izquierda? La tanta buena bomba. ya no les cuadra nada. Ya les cuadra por gobierno. Por aquí. Oye, cuando dicen España, les suena por el fútbol, ¿eh? No pensé que no saben dónde está España, vamos. Ni idea, ¿no? Vamos, venga, desde delante. Por la derecha. Cuidado. Aquí es donde casi me da enchufado. Que, ¿ves? Yo creo que estas cosas que ves que hay como hecho agujeros, esto quizás habían bombas de antipersonas, ¿ves? La han quitado porque esto no es normal. Las mujeres de allá atrás, con el burka. Hay que adelantar, para no perder la carrería. Hombre, es que mira la altura que lleva, básicamente. El autobús, imagínate, los giran en el autobús, ¿eh? No, tiene es que de ir. carga. Guau, qué No, es de miedo. carga, no, está lleno de cajas. ¿Sí? Sí, no son de camión. Madre mía, porque es un riesgo, lleva a alguien ahí dentro, que se te caiga el techo. Aún así seguro que hay 15 o 20 metidos, ¿no? También. Hombre. Dios, qué barbaridad. Los tuk-tuks son graciosos, Dios. Es de lujo, los tuk-tuks de aquí. Está toda rodeada de banderas de los talibanes. Bueno, esto no sé qué ciudad es, porque no pone ni cartel ni nada, pero se ve un pueblecito bastante grande para lo que hemos pasado. Y aquí ya hay luz eléctrica, ¿ves? Ya hay postes. Porque por todas las zonas rurales que hemos pasado por la carretera no había nada de luz eléctrica. Hay un burka verde. Sí, he visto morado también. Cuidado, salto ahí. Ay, azul claro. Dios, me ha pegado, cuidado que te pega, ¿eh? Dios, joder. Joder, ha pegado en el cárter del bache, es enorme. Ajá. Vamos a parar a comprar alguna fruta. El problema de parar, aunque sea el momento, es que nos suele rodear la gente enseguida. Y claro, viene algún talibán a ver qué pasa y se nos lleva al cuartel para interrogarnos. Y eso a veces, pues nos lleva bastante tiempo. Bueno, ya tenemos aquí el coro. ¿Qué tal, cariño? Ya no podemos salir de aquí. Dios.
Mira. Ahora que nos vamos. ¿Has guardado todo? Sí. Faltaría tomate y pepino, ¿no? Ok. Kandaha. Bye bye. Bye, bye. Kandaha. España. Esta vez tuvimos suerte y el talibán que apareció no se nos llevó. Pero esto es lo que nos condiciona para parar donde no vemos gente. Aunque normalmente no sé de dónde salen, que siempre aparece alguien debajo de las piedras. España. اسبانيا اسبانيا ترى سوري دي لارم ولا دي لارم ولا كي اسبانيا ¿Me sigues, Cari? Sí. Bueno, ya habéis visto en un momentito la que se lía. Pues así es siempre que paramos. ¿Vienes, Cari? Sí. Locura, locura, chavales. Locura total. Esto es heavy, ¿eh? Mira, aquí había uno que tenía de todo también. Ya está, ¿no? Yo voy a comprar más cosas. ¿Qué falta? Faltaría tomate y pepino, ¿no? El asfalto está súper peligroso. Hay unos carriles que a veces son de más de un palmo y cuando metes la rueda ahí a veces es muy difícil de sacar. Los coches van dando eses para esquivarlo y a veces te sacan de la carretera. La verdad que está bastante peligroso conducir por aquí. Dios, qué barbaridad. Con sus dos mujercillas. A ver, aquí no pasamos, no. ¡Qué locura, Dios! Dios. Ahí hay un puesto de control. Dios. Mira el asfalto como está, de hundido. Nos paran. A ver si no para. Pero, ¿llevan metralleta o no? Estos sí son. Sí, son talibanes. ¿Pasa? Tú, tira para allá, cariño. ¿Qué tienes? Que paremos, ha dicho. Que para cada hora. No pasa nada. Dios. Hello. Salam. Salam. Kandahar. España. كم شبرة تواز España. اسبانيا Yes, España. Okay. اجيك الفرادي ايش دير؟ Hey, dormir. Dormida. دورينا؟ Yes. لا لا Dormida. لا 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 تواز Kandahar, Kabul, Pakistan. باكستان Yes, yes. سكاردوي Eh, سكاردوي Englishi. ها؟ Englishi. انجليزي؟ No speak Farsi. Debería No ser speak parado. Pashtun. No Pashtun. Espera, quítame el casco que da más coleguismo. لا ما Kandahar, Kabul, Pakistan. دي مثلا نقلة دي كندهار كابول باكستان
Okay? Okay. No? You know. El asunto se está poniendo feo. Están mosqueados con nosotros, no sé el por qué, pero se lo noto. Sospechan de algo y se palpa en el ambiente. ¿Ahí? Mierda. ¿Ahí? Vamos a ver qué quieren ahora. Ahí no podemos parar la moto. Y espera, tienes que entrar así de lado, ¿eh? Si no, no dejan. Más adelante. Aquí, Dios. Todavía de día. Aquí. Ahí. Tú quédate ahí, Aleja. Lo importante ahora es ganar su confianza, que se relajen. Aquí es cuando hay que sacar el don de gentes y ganártelos. Los talibanes, la mayoría son analfabetos, no saben ni leer ni escribir, pero son auténticos guerreros. Pueden ser extremadamente amables contigo, pero también te pueden pegar un tiro sin pestañear. Están bastante serios. Me está costando sacarles una sonrisa. Me preguntan quién es ella y qué hacemos aquí. ¿A qué vamos a Kandahar? Les digo que de turismo y me ponen una cara extraña, desconfiando. Me indican que tenemos que subir al cuartel que está en lo alto de la colina y que ellos suben nuestras motos, a lo cual yo me niego, pues se les iban a caer con seguridad y lo último que queremos es que se rompa algo de la moto, pues aquí es imposible conseguir ninguna pieza ni que te la envíen de ningún sitio. Coge la llave, ¿no? Cogemos un camino de cabras para subir al cuartel y Fernanda deja su cámara 360 encendida y luego pudimos ver lo que hacían los talibanes. Golpeaban a la gente que se paraba con un palo como si fuera ganado, se subieron a nuestras motos para hacerse fotos, nos registraron las maletas. Bueno, a continuación lo podéis ver, pensamos que por lo menos es curioso. No sé qué opinaréis vosotros.
فکر نه دا د زړه موږ نه سو دیواله موږ بیا نه راپورل Mientras los talibanes estaban con nuestras motos, nosotros estábamos en el cuartel. La llegada fue muy hostil. Me registraron toda mi ropa para asegurarse de que no llevaba armas de ningún tipo. Luego cogieron mi cartera, sacaron todo mi dinero y mis tarjetas. Y no hacían más que tocar, frotar y darle vueltas a una de ellas. Pienso que sabían lo que eran, pero no entendían cómo salía el dinero de ahí. Fernanda, alejada, solo miraba y la tenían separada unos metros de nosotros. Luego, ella les dio toda su ropa de moto y la registraron también. A mí me cachearon, pero a ella no, pues todos eran hombres. Más tarde me dijeron que me descalzara y que me lavara las manos y la cara porque me iban a llevar a rezar. La situación estaba muy tensa y no conseguía sacarles una sonrisa. La choza de piedras que era el cuartel era ruinoso, lleno de agujeros, de balas y dentro una litera llena de mugre con unas mantas que andaban solas de los bichos que tenían. Los Kalashnikov apoyados en las paredes. Fernanda dejó su casco grabando, pero se congeló la imagen y solo se grabó parte del sonido. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo. Я камрада, да.